Oremos. Padre, ayúdanos porque hay mucho que hacer y somos muy tímidos, pero quizás es porque estamos tratando de hacer cosas imposibles. Estamos tratando de contestar preguntas que en verdad no tengan muy buenas respuestas. Llénanos con amor, llénanos con el amor de Cristo. Llénanos, por favor, dándonos una relación más íntima con Cristo. Danos la habilidad de comunicar con amor estas verdades. Este Cristo mismo. Ayúdanos a hacer lo que hizo Andrés. Buscar a su hermano, decirle, hemos encontrado al Mesías, y tomarlo de la mano para presentarle a Cristo. Y Cristo hizo lo demás. Tan sencillo. Ayúdanos a hacer eso. Yo te pido por esta iglesia que sea una iglesia de bienvenida a las nacionalidades. Yo te pido por este grupo de cita que también sea un grupo muy atractivo para invitar aún la gente inconversa. Te pido por las iglesias a donde vayan cualquiera de este salón de alumnos, que esas iglesias sean iglesias abiertas, iglesias de bienvenida, iglesias llenas de Cristo, el amor de Cristo, y unidas en Cristo y en la verdad del Evangelio, para poder empezar a cumplir con este imperativo de hacer discípulos de todas las naciones, yendo, bautizando, incluyendo y enseñando todo lo que Cristo enseñó, dependiendo del Espíritu Santo que está con nosotros ahora y hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, vamos a seguir. Estamos en la página 75 y aquí tenemos temas y competencias sugeridos que un pastor, yo diría cualquiera, pero en este caso estamos hablando de la responsabilidad del pastor de hacer discípulos de sus miembros. Él debería impartir estas cosas. Y es un listado bastante informal. Pero yo hice este listado porque a través de los años es el listado que yo usaba. Hay que enseñarles un resumen de toda la Biblia. Hay que animarles a los miembros a que lean la Biblia. Y hay que instruirles en alguna forma u otra un resumen de Génesis hasta Apocalipsis para que entienda la gente el flujo de la narrativa bíblica. Letra B. Bueno, por supuesto, teología sistemática, es que son como 35 temas que expresan la sabiduría de Dios en cuanto a todo, y no son todos temas de la Biblia, pero 35 empezando con la eternidad, con los decretos, siguiendo con la creación, la caída, el plan de Dios de redimir a su pueblo y todos los pactos que Él estableció para preparar su pueblo y al mundo para la llegada de Cristo, y luego la doctrina de Cristo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la salvación, hablando de que Cristo propició la ira de Dios y satisfizo su justicia para que el pecador no tuviera que sufrir la justicia, ni el castigo, ni la ira de Dios, para que Dios pudiera justificar, es decir, declarar justo y perdonar al que cree en Cristo, el Hijo divino y hombre, las dos naturalezas, quien murió en la cruz pagando la sentencia de muerte, quien resucitó para probar que era el Hijo de Dios y para conquistar el pecado, la muerte y Satanás mismo, y para ascender al cielo, para poder preparar lugar para nosotros y para interceder eternamente por los suyos. Doctrinas esenciales. Todo mundo, todo discípulo debe de poder articular la esencia de un
una teología sistemática con estos temas principales. Porque cuando uno predica el Evangelio, es imposible predicar el Evangelio sin dar de alguna forma u otra estos puntos teológicos. Muy bien. Muy bien, un plan para evangelizar, como ya hemos explicado. La C. La D, letra D, cómo estudiar la Biblia, hermenéutica. La E, cómo preparar y o enseñar estudios bíblicos, lo que tengan el don. Apologética, cómo responder a los que piensan que saben refutar la base de nuestra fe. Hay respuestas para memorizar, hay que enseñar eso. Cómo visitar, consolar y orar por los enfermos. Y hay muchas personas en este salón que desean hacer eso y que lo hacen efectivamente. La H, principios de liderazgo y administración en la iglesia, cómo orar. Y en la página 76, exposición de muchos libros de la Biblia. Por ejemplo, Romanos, Efesios, Génesis, Éxodo, Lucas. Entonces, varios libros tienen un resumen. Romanos tiene un resumen de todas las doctrinas bíblicas. Todas. Efesios también. Y Efesios incluye lo práctico. Cómo vivir como pareja, como padres, como hijos, como amos, como sirvientes. Entonces, hay de todo. Entonces, un pastor que quiere discipular efectivamente a su iglesia debe de enseñar Efesios por completo, Romanos por completo. Todo el plan de salvación se encuentra en Éxodo y en Génesis. Muy bien. Aquí tenemos en las notas, número 3, en la página 76, cualidades necesarias para el plan de multiplicación. Estoy hablando de pastor en este caso, o cualquiera que desee discipular a otros, necesita tener mucho amor y humildad. Entonces, la habilidad de regocijarse en los logros y éxitos de otros. Entonces, si un pastor de verdad va a discipular a otros, tiene que dejar que esos otros lleven a cabo ciertos ministerios y él tiene que estar dispuesto a celebrar la efectividad de esos discípulos y no insistir en que él reciba toda la honra y gloria. ¿Me entiendes? Entonces se requiere cierta humildad para poder regocijarse en lo que hacen los demás. Y ese texto también en Filipenses dice eso con claridad. En el versículo 3 del capítulo 2 de Filipenses, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y el que discipula tiene muchísimo interés en que el otro se destaque en su área de servicio. La B, necesita tener una vida ordenada y disciplinada porque el pastor tiene muchísimo que hacer, pero tiene que dedicar cierto tiempo al discipulado, al evangelismo personal y a la preparación de los sermones, a crear a nuevos líderes, etcétera, etcétera. La C, disposición de invertir en la vida de otros. Esencial porque, como dijimos al principio, aún para mí es mucho más fácil enseñar que instruirle a otro a que enseñe. Eso requiere mucha más energía, requiere mucho más tiempo, mucha más creatividad, pero vale la pena. Vale la pena, ¿por qué? Porque vamos a ser más siervos sirviendo en la iglesia, vamos a tener más instrumentos discipulándoles a otros, entonces la iglesia va a crecer. Si el pastor se dedica a preparar a otros e invertirse a sí mismo en la vida de otras personas, esto también requiere tiempo y requiere muchísima planificación del calendario para poder hacerlo. La D dice, dispuesto a llevar a sus discípulos con él, compartiendo el pastorado. Los que me discipularon hace años me dijeron, David, nunca te vayas solo. ¿A dónde? A visitar, al hospital,
a evangelizar. ¿Por qué? ¿Por qué ese consejo? Es bíblico y Dios te persevera más, la otra persona te ayuda, da más fuerza. Más fuerza, más. Exactamente, más impacto. Más Okay. impacto. Más, ¿qué más? Bueno, se cumple lo que dice la palabra: si dos de vosotros se ponen de acuerdo en oración, todo lo que piden al Padre en nombre de Cristo será hecho. Mucho más poder cuando dos personas van orando juntos, definitivamente, no cabe duda. Se sanan los enfermos, vaya esa unidad, todo. Exacto. Muy bien, ¿qué más? En el área de discipulado, ¿qué valor hay en que el pastor o cualquiera que discipule, que invite a otro para acompañarlo? Quizás una persona novata, una persona inocente, una persona que en verdad no tenga experiencia. Le sirve de mentor. De mentor. Está modelando, ¿verdad? Uno aprende más por ver a otro evangelizar que sentarse en una clase y escuchar este océano de información, ¿verdad? Mejor ir y observar a una persona. O invitar, por ejemplo, en la iglesia misma. En la iglesia a veces la gente, porque el Espíritu Santo toca a ciertas personas y quieren orar o quieren una mejor explicación de lo que es el Evangelio. Por favor, Pedro, que vengas conmigo. Por favor, bueno, lo que sea, Francisco, que vengas conmigo. ¿Por qué? Yo quiero que ese hombre vea lo que hago. Yo quiero que me vea evangelizando, explicando el Evangelio. Y en este contexto, contestando preguntas, no hablando demasiado, pero hablando de lo suficiente. De hablando de contacto, quizás esta persona en verdad en este momento no está dispuesta. Hay que discernir si el Espíritu Santo en verdad ya la abrió o no. Es que no somos dioses, pero hay que tratar de usar cierta sabiduría y tacto. Y yo quiero que otra persona me vea haciendo esto. Y también igual con los enfermos. A muchos de ustedes, les gusta visitar a los enfermos y orar por ellos. Y las señoras que tienen mucha experiencia pueden invitar a otras para que la acompañen. Y eso es muy efectivo y muy animador. Y también es muy instructivo para las personas que no han tenido este tipo de experiencia. Entonces, mi mentor, David, que no te vayas solo al hospital, bueno, si es posible, a evangelizar en cualquier contexto, o si uno está dando un consejo no muy confidencial, que invite a otro para orar también por esta persona y para observar cómo el pastor o otro discípulo maduro aconseja ciertos problemas. También es protección para la tentación también. Mucha protección, exactamente. Porque a veces uno se puede poner en lugares de tentación, se puede poner en lugares de ser atacado por su carácter o por su reputación. Pero si hay otra persona como digo, entonces no se puede mentir tan fácilmente. ¿Ok? Muy bien, entonces ser modelo es un paso muy importante. Jesús siempre permitía que los discípulos lo observaran, haciendo lo que hacían, predicando, echando demonios, sanando, levantando a los muertos, y siempre tenía compañía. Siempre tenía compañía con él. Muy bien, ahora es muy importante la letra E, que el pastor o cualquier discipulador esté dispuesto a no tener que pastorear a cada miembro individualmente. Es muy importante esto, porque en cuántas ocasiones te he dicho, Pedro, que por favor que llames a tal fulano, por favor que estés dispuesto, porque ese hombre tiene preguntas, dudas y hasta dolores.
que estés dispuesto. Le llamó a Pedro, por favor, que estés dispuesto. Entonces, un solo individuo, ni Moisés, pudo atenderles a todos, ¿verdad? Y por eso su suegro le aconsejó que nombrara a 70 más para ayudarle. Y bueno, en este caso, Pedro es un gran instrumento y una gran herramienta en eso, porque es un hombre totalmente confiable, hombre lleno de las Escrituras, hombre de oración. Oh, yo confiaría en ese tipo de hombre, por supuesto. Entonces, eso es ideal. Y si el pastor insiste en pastorear a todos por sí solo, qué carga imposible, ¿verdad? Para el pastor y para la iglesia, todo el mundo se va a cansar y la iglesia no va a crecer. Es otra cosa que la gente no entiende. Si el pastor está dispuesto a confiar en otros, la iglesia va a crecer. Porque si hay como 12 hombres y 30 mujeres, que siempre hacen más de lo que hacen los hombres, y ellos que 30 mujeres que están visitando, pastoreando, discipulando, evangelizando, bueno, la iglesia va a crecer más rápido porque el pastor está confiando en los discípulos. Y los discípulos también están dispuestos a discipular, evangelizar, enseñar la Biblia, visitar a los enfermos. Y en otras palabras, hay que darle rienda suelta a la iglesia para que sea la iglesia. Y el pastor va a tener mucho más trabajo, porque ahora su trabajo es adiestrar, capacitar, discipular, animar, orar por los pastores. Oh, qué cosa. Orar por los ministros. Qué cosa. La Biblia nunca usa la palabra ministro para el pastor. Usa la palabra ministro para los miembros de la iglesia, y la responsabilidad, según Efesios 4:11, es que el pastor capacite a los miembros para que hagan el ministerio. Sí. La iglesia está capacitada de dones. Cada persona tiene un don, y cuando no lo usas, la persona no crece y la iglesia tampoco crece. Cuando todos ponemos ese don a crecer, es importante para la iglesia. Y todos tienen que estar dispuestos, y todos tienen que estar dispuestos para aprender, pero también para desarrollar sus dones y para contribuir en las áreas de sus habilidades. Y en otras áreas también, pero más enfocadas la gente en esas áreas. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de tema un poquito. Y me quedan como 22 minutos, y en estos 22 minutos voy a enfocar en un fenómeno muy importante del cual muy pocos pastores piensan. Y estoy abajo en la página 76, donde dice en la letra B, reproducir a los llamados. En este caso, estamos hablando de la necesidad de que el pastor esté pensando desde el principio de su ministerio en reemplazarse. Porque dos cosas suceden. El pastor va envejeciéndose y, ¿sabe qué? Va a morir. Y él tiene que tener en frente de la mente la necesidad de buscar, preparar y dejar lugar para su sucesor. Bueno, yo tengo dos historias para contar, porque pastoreé 2 iglesias. Y la primera historia es buena y la segunda no es tan buena. Pero en la primera, ya habíamos hecho, yo digo, por la gloria de Dios y por la gracia de Dios, bastante habíamos hecho prácticamente este plan del cual estoy presentando. Habíamos capacitado hasta 16 personas, como 2 o 3 pastores, y también ancianos gobernantes que fueron tan preparados que fundaron una nueva iglesia. Y yo digo esto para la gloria de Cristo.
Pero llegó un momento en que ya hicimos lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Y ya es tiempo para salir. ¿Y qué? Porque aquí están dos grupos. Uno muy activo en español y otro muy activo en inglés. ¿Qué hago? Bueno, orar primero. Orar. Dios, por favor, que envíes tú la persona apropiada, adecuada para los dos. Y la transición fue más o menos fácil. No tan fácil, porque los cambios nunca están fáciles. Pero empecé a preparar e invertir en preparar a un hombre que idealmente iba a ser mi sucesor. Y lo logré, y cuando después de ciertos meses la iglesia votaron y eligieron a que había preparado y dejado preparado. Pero no le dije a nadie. Entonces en secreto estaba preparando a este sucesor y solo él sabía, porque no quería asustar a la iglesia y también arruinar el ministerio. Pero algunas iglesias, porque ahora varias iglesias están más abiertas a este tipo de pensar y lo anuncian a toda la iglesia. Estamos en un proceso, estamos en una transición y estamos cultivando al sucesor. Eso pasó muy efectivamente en una iglesia en Naples. Tenía un pastor que tenía un ministerio muy efectivo por 20 años y llegó a su jubilación, pero había estado preparando a sucesor por 10 años. Y cuando él salió, lo nombraron y siguieron igual, sin ningún obstáculo. Es muy ideal que el pastor piense en estos términos. Aquí leo del libro que ustedes están leyendo, el libro que se llama Liderazgo Espiritual, aquí abajo, donde empieza con el nombre Simpson. Para que ustedes sepan, Simpson fundó la denominación que se llama Alianza Cristiana y Misionera. Simpson experimentó verdadero regocijo durante los últimos meses de su vida, cuando se había jubilado del liderazgo. En otras palabras, ya no estaba pastoreando a ninguna iglesia. A medida que llegaban informes del aumento en las ofrendas misioneras por el progreso en las misiones en el extranjero. El año más próspero en la historia de la sociedad o de la denominación. No podía ofrecerse un tributo más grande que ese a la calidad de liderazgo de Simpson. Es significativo este informe de las ofrendas misioneras porque esta denominación diezma principalmente para poder siempre incrementar el número de misioneros que envían al extranjero. ¿Entienden el punto? Este hombre vivía inculcando en todas las iglesias la necesidad de diezmar, principalmente para enviar a misioneros al extranjero. Yo conozco 4 iglesias de esta denominación de tamaño de mega en Bogotá. 4. Cuando estuvimos de vacaciones, en una ocasión yo conocí a miembros de esa iglesia, una iglesia grandísima en Bogotá de esta denominación. Y fue muy rico conversar para aprender exactamente cómo conducían ellos sus ministerios. Y me quedé muy impresionado. Pero la idea es que este hombre había discipulado tan bien a sus sucesores que la iglesia no sufrió ningún retraso. Es más, se avanzaba mucho más después de su muerte y en los últimos años de su vida, y él jubilado. Qué bueno, ¿no? Entonces es un líder efectivo que inculca estas ideas y principios en sus sucesores. Pastor, ahí sí tengo una pregunta. Okay. ¿Qué pasa cuando estos líderes fallecen o se jubilan, como usted bien dice?
y la iglesia se olvida de esas actividades. Bueno, eso... ¿Qué falló? ¿Qué falló? No, es un gran fallo, es muy lamentable y no sé qué decir porque hay iglesias que tienen mucho éxito en estas transiciones y otras iglesias que sufren muchísimo. Y es muy lamentable y también algunas iglesias se mueren porque no se recuperan. Y lo único que un pastor puede hacer es tratar de inculcar estos conceptos en sus discípulos, en sus líderes, para que cuando él no esté, todo sigue o crece. Y también, si no hay transición efectiva, también existe en algunas denominaciones ministerios de transición. Entonces, hay pastores que se dedican principalmente a pastorear iglesias que están en transición. Y eso puede ser muy saludable, porque estos pastores tienen muchísima experiencia en lo que se llama cambios. Porque los cambios es lo que destruyen cualquier organización si no están preparados para estos cambios. Entonces, no tengo, palabras de mucha sabiduría, solo que el pastor debe de tratar de inculcar estos principios en sus sucesores para que no haya graves problemas en transición y también buscar ayuda de otros ministerios si están disponibles. Muy bien, buena pregunta y por eso hay que orar muchísimo, ¿verdad? por las iglesias, por la iglesia de Jesucristo, porque por lo menos tenemos esa promesa de Jesucristo, que es, Pedro, que Cristo promete edificar, construir su iglesia y guardarlas hasta el fin del mundo. Sí, entonces ni las puertas del infierno mismo la van a poder invadir o tumbar la iglesia. Entonces Cristo promete que no importa que tan débil o enferma llegue a estar la iglesia, no se va a desaparecer. Y lo que Dios hace, no es que yo lo digo, porque en la historia del mundo, en la historia de la iglesia, Dios siempre interviene y crea nuevo movimiento cuando hay iglesias estancadas o muertas. Él siempre produce otro avivamiento porque Él ha prometido avanzar su reino hasta que venga Jesucristo y definitivamente lo está haciendo. Quizás una iglesia local falla, pero en general la iglesia va creciendo y el reino va expandiéndose. Y al mismo tiempo entendemos por la escatología que estudiamos que también ciertas maldades están creciendo al mismo tiempo. Pero hay que entender que siempre habrá tensión hasta que hay una lucha, hasta que venga el Rey de Reyes para establecer justicia y paz en toda la tierra. Y todos viviremos con el gozo del Espíritu Santo y en justicia. Muy bien, vamos a seguir con este tema porque es importante. Número 1, el pastor debe empezar a orar temprano en su ministerio por su reemplazo. Número 2, en página 77, el pastor debe invertir mucho tiempo cultivando a los jóvenes líderes, discipulándoles con gentileza y tacto, sugerirles que le pidan al Señor si Él los está llamando para ser pastor. Una pregunta efectiva podría ser, ¿cómo te ves en 5 años? ¿O dónde te ves en 5 años? Algunos de ustedes conocen al pastor que se llama Alejandro Villasana, que salió de la iglesia nuestra en Houston y pastoreó 6 años como mi sucesor. Y luego lo invitaron a plantar una iglesia allá en Atlanta. Y lo invitaron a también dar su testimonio ante toda la Asamblea General en un convenio nacional. Y él dijo, bueno, mi pastor me preguntó, ¿dónde te ves en 5 años? y él dijo, eso me puso a pensar y ni pudo
descansar hasta que le diera a Dios la respuesta. Él me estaba llamando. A veces hay que dar ese tipo de reto, ¿no? Desafío. Y ustedes conocen al gran amado Marcelo, que no voy a contar su testimonio, pero ustedes saben que él salió llamado, definitivamente llamado por Dios. Hablé con él ayer, muy feliz por estudiar allá en Houston, en el seminario, y compartimos muchas experiencias, y él contándome de sus estudios, muy felizmente de lo que está pasando ahí. Pero también él salió y todos nosotros lo habíamos animado, no una vez, no 2 veces, no 3 veces, no por 1 año, no por 2 años, no por 5 años. Por favor, Marcelo, todo el mundo cree que Dios te ha llamado. Por favor, ¿qué pasa? Y al fin de cuentas, sin decirle nada por meses, me dijo, David, creo que voy a ir a Houston para seguir con mis estudios porque Dios me ha llamado. Oh, really? ¿De verdad? No, ¿estás seguro? No creo. No, pero mi punto es que ustedes también, pero pastores, todo el mundo, cuando uno se ve con esos dones, y cuando uno está orando, y ustedes también estuvieron orando, hay que decírselo. Por favor, ¿has considerado que Dios te está llamando? Número 3. Hay que darles a los que muestran promesa las oportunidades de probar sus dones, de enseñar y predicar. Otra vez, me repito, cuando estuviera de vacaciones, Marcelo predicó en español, en portugués e inglés. Y todo el mundo contento. ¡Qué bárbaro! Y eso también muestra otro punto, y vamos a ver. El número 4, los que de verdad sienten el llamado para ser pastores deben recibir una guía y supervisión especial y particular. El mentor debe caminar con ellos o con los candidatos a través de un proceso arduo y largo hacia la licenciatura y ordenación, y los exámenes serán este listado. Y Hamid contó la historia el domingo pasado a toda la iglesia. Caminamos juntos, él y yo, con todos estos temas: llamado al ministerio, el carácter personal, contenido bíblico. Leímos juntos toda la Biblia en un periodo de prácticamente 2 años, y la teología sistemática, estudiamos todos los temas: los sacramentos, historia de la iglesia, una tesis teológica, predicar un sermón, la habilidad de hacer exégesis y estudiar gobierno bíblico, disciplina de la iglesia. No, hay que dedicarse. Y también hay jóvenes en la iglesia donde vamos, mi esposa y yo, que están luchando para pasar estos exámenes, y vamos a examinarlos de nuevo el domingo que viene. Pero ellos fallaron la primera vez. Es que no pasamos porque no estuvieron suficientemente preparados en contenido bíblico y no pasamos sus exámenes. Pero me ofrecí. Estoy dispuesto a reunirme con ustedes, para caminar con ustedes, para ayudarles a prepararse hasta que estén totalmente preparados. Y estos hombres, ojalá que hay que orar por ellos, son muy bellos muchachos. Espero que pasen este domingo sus exámenes. Yo creo que sí. Yo confío en Dios que sí. Número 5. El pastor debe animar mucho al candidato y esperar que él se destaque donde su mentor no pudo. Eso es... ninguno tiene todos los dones. Ninguno. Y lo que pasa a veces, el mismo discípulo tiene dones que su mentor no tiene. Qué bárbaro, ¿no? Y eso también requiere, ¿qué? Humildad de parte del mentor. Porque el mentor debe estar orando que el candidato, el joven, se destaque donde él no pudo. Qué bueno, ¿no? Así funciona el plan. Y aquí abajo dice, número 5, una ilustración de esto. Un cambio, eso también viene del libro de Sanders. Un cambio en el liderazgo también provee la ocasión para que Dios demuestre su versatilidad para ajustar los medios para los fines.
Sus recursos en cualquier obra que Él inicie son inagotables. Si un hombre que posee grandes dones no los coloca a disposición del Señor, Dios toma a un hombre de dones menores que están plenamente disponibles al Señor y los complementará con su propio poder extraordinario. Pablo infirió esto cuando escribió a los Corintios en la primera carta, capítulo 1, los versículos 26 al 29. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También Dios escogió lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Y el ejemplo aquí es el de Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Bueno, aquí siguen estos comentarios de Sanders, el autor del libro Liderazgo Espiritual. Imaginemos cuán perturbados estarían los israelitas cuando se acercó el momento en que Moisés debía partir de este mundo. Durante 40 años, toda la nación había acudido a Moisés a fin de obtener dirección y solución para los problemas. Moisés había interpretado la voluntad de Dios para ellos. Es verdad que había 70 líderes que estaban bajo su dirección, pero no había otro Moisés. Añadido a la sensación de crisis estaba lo importuno de su muerte, justo en el momento de entrar a Canaán. Al pueblo le costaba creer que Dios tenía un nuevo líder en reserva. Pero Josué había sido preparado y la crisis se hizo que él se destacara. Esta situación se repite a lo largo de la historia. Cada generación aprende la misma lección. La pérdida de un líder extraordinario suscita dudas y temores. ¿Qué van a hacer los metodistas sin Juan Wesley? ¿Qué va a hacer el ejército de la salvación sin William Booth? ¿Qué va a hacer nuestra iglesia cuando el pastor se vaya? Las sendas de la gloria siempre conducen a la tumba. Pero una nueva gloria será revelada. El más grande de los líderes inevitablemente será quitado por la muerte o alguna otra causa. Y la sensación de pérdida variará según el calibre de su liderazgo. Pero retrospectivamente se verá en general que la aparente tragedia en realidad resultará en el mejor interés de la obra. Muy buena palabra, ¿verdad? Porque todo tiene su fin y la vida del líder también tiene su fin. Y por eso el líder, el pastor o cualquier líder tiene que estar dispuesto, preparado para invertir en su sucesor, así como Moisés lo hizo con Josué. Bueno, 3 preguntas. Piensen en estas preguntas. ¿Por qué no todos los pastores discipulan a otros e insisten en hacer la obra por su propia cuenta? Número 2, piensen en esto. ¿Cuáles son los beneficios de un discipulado que multiplique a discípulos y hacedores de discípulos? Beneficios. 3,
¿Cuáles son las consecuencias negativas cuando no hay anticipación ni preparación para un sucesor de un líder? Por favor, piensen en esas preguntas y vamos a tratar de ser obedientes a estos 3 textos, los cuales hemos estudiado esta noche. La gran comisión de Mateo 28, hay que hacer discípulos. También Efesios 4:11, que insiste en que el pastor capacite a otros para que ellos hagan el ministerio. Y también el texto donde Pablo insiste en que Timoteo también discipule a los fieles para que ellos también puedan enseñar a otros. Amén. Y oremos. Gracias, Padre, por instruirnos con tanta claridad de tu palabra. Ayúdanos, ayúdame a mí, ayúdame y ayuda a mi familia, la familia Morán. Ayúdales a todos que estén presentes en ese salón. Ayúdanos a ser discípulos, seguidores, con todas las características, pero también danos ojos abiertos, ojos que miran la cosecha, corazones compasivos para la gente desamparada y prácticamente quebrada. Llénanos por medio del Espíritu Santo, llénanos con el Espíritu Santo. Danos poder, valentía, palabra de nuevo, puertas abiertas y las palabras precisas para poder compartir, y sobre todo muchísimo amor divino, agape de Jesucristo, para ganar a los perdidos con el magneto del amor divino, agape de Jesucristo. Te lo pedimos todo esto para la gloria del Redentor y Rey Jesús. Amén.